Si la persona que fallece no dejó testamento, pero sí dejó bienes, ¿quiénes tienen derecho a iniciar el juicio de intestado y en su momento a heredar una parte proporcional de los bienes que haya dejado esa persona? Serán los descendientes y en este caso hablemos de los hijos. Cuando hablamos descendientes, este término es más amplio porque incluso pueden ser hijos o nietos. Pero vamos a partir sobre la base, insisto, de que es el padre y la madre quienes fallecen y únicamente le sobreviven hijos. Entonces será el hijo o todos los hijos debidamente registrados quienes tienen derecho para iniciar el juicio de intestado y en su momento a heredar una parte proporcional de los bienes que sean de los que haya sido propietario la persona que falleció. Entonces, ¿cómo iniciar el juicio de intestado? Cuando una persona fallece, sus descendientes, insisto, en este caso hablemos de los hijos, deben de iniciar el juicio de intestado. Esto es a través de una denuncia. Coloquialmente se le conoce como una demanda, lo correcto es decir que es una denuncia de intestado. Es un escrito que se presenta ante un juez familiar, normalmente así se le conoce. En la Ciudad de México se le conoce como juez familiar y en varios estados o entidades federativas también así. Es una denuncia de intestado, es por escrito y por lo que estamos platicando entonces, si fallece el padre o la madre o ambos, será el hijo o todos los hijos quienes le van a informar al juez que su papá o su mamá falleció. Entonces, en este escrito, en esta denuncia, la persona o las personas que van a promover el juicio deben de acompañar el acta de defunción de la persona que falleció. Y si, por ejemplo, la persona que falleció estaba unido en matrimonio civil, se va a acompañar el acta de matrimonio. Y si estamos partiendo sobre la base de que serán los hijos quienes van a promover el juicio, y también cuando me refiero a hijos, me refiero a hijos e hijas debidamente registrados por la persona que falleció. Y cuando nos referimos a debidamente registrados es que su acta de nacimiento está de forma correcta, tiene los apellidos del papá y en su caso también de la mamá. En este escrito, en esta denuncia de intestado, se va a acompañar el acta de función, el acta de matrimonio en su caso, si estuvo unido en matrimonio civil, y las actas de nacimiento del hijo o todos los hijos debidamente registrados. Cuando me refiero a hijos debidamente registrados, pues, perdón por utilizar la expresión, a veces ya es común que en esta ocasión, por estadística, normalmente es el hombre, el varón, quien registra o tiene más hijos, pero también puede ser la mamá. Pero si en el ejemplo de este momento hablamos del papá, será el hijo o todos los hijos debidamente registrados por el papá. ¿Cuántas veces, retomando el tema, no sabemos que el papá tiene hijos con otra persona? En el juicio de intestado, todos los descendientes de la persona que falleció, y en este caso, insisto, si hablamos de los hijos, pues tienen derecho a iniciar el juicio y en su momento heredar una parte proporcional. Eso si lo hablamos por parte del papá. Si pasa por el lado de la mamá, lo mismo. Serán el hijo o todos los hijos debidamente registrados quienes tienen derecho a iniciar el juicio de intestado y en su momento a heredar. Si la persona que falleció al momento de su fallecimiento estaba unido en matrimonio civil y el matrimonio civil fue realizado bajo el régimen, así se le conoce, bajo el régimen de sociedad conyugal, que comúnmente las personas lo entienden o lo conocen como bienes mancomunados. Esto quiere decir que durante la vigencia del matrimonio, todo lo que compraron de ese matrimonio les corresponde en un 50% o por partes iguales a lo que fue el matrimonio. Entonces, por eso,
si se inicia el juicio de intestado por parte del padre, insisto, tomando como ejemplo, es necesario que se acompañe el acta de matrimonio, porque en su momento únicamente se van a repartir los bienes por parte del padre y los hijos que haya tenido o registrado el papá, y en su momento el de la mamá. Trato de hacerlo lo más entendible posible, porque en la práctica a veces a los hijos les cuesta entender esta situación, en el sentido de ¿por qué? Si nosotros somos o fuimos sus hijos directos, vivían en casa, ¿por qué otras personas van a venir? Y también la confusión muchas veces de que si la casa, los terrenos están a nombre del papá, ¿por qué únicamente se va a repartir el 50% y no es de forma completa? Si todos los bienes estaban si todos los bienes tenían que él era el propietario. Son reglas que están escritas en las leyes, en el Código Civil, en este caso estamos hablando de la Ciudad de México, pero también en la mayoría de las entidades de los estados. Este tipo de reglas o requisitos están en sus respectivas leyes. Entonces, si fallece el padre o la madre y no dejaron testamento, serán el hijo o todos los hijos debidamente registrados, los descendientes, quienes tienen derecho a iniciar el juicio de intestado y en su momento a heredar la parte proporcional del juicio que se está promoviendo. El juicio de intestado se tramita de forma individual o separada, es decir, en este mismo ejemplo de que el padre y la madre fallecen, se va a iniciar el juicio de intestado por parte del papá y otro por parte de la mamá. Hay ocasiones en que, por ejemplo, fallece el padre o la madre, quien sea, y pasa mucho tiempo, pasan años en que el otro fallece, pero tal vez por urgencia o también por alguna recomendación, ya se debe de iniciar el juicio de intestado por parte del primero que haya fallecido. Pero hay ocasiones en que, digamos, casi al mismo tiempo fallecen ambos, y el juicio de intestado, si bien es cierto, se tramita de forma individual o separada, pero pueden juntarse, llevarse casi a la par, acumularse. Entonces, este es uno de los ejemplos de más comunes, digamos que por estadísticas de los que más se llevan. Cuando los ascendientes, el padre y la madre fallecen, no dejan testamento, pero sí dejan bienes, entonces serán los descendientes, los hijos debidamente registrados, quienes tienen derecho a iniciar el juicio de intestado y en su momento a heredar. Esto que estamos platicando es la primera parte de este tipo de juicios. El juicio de intestado lleva 4 etapas. Esta que estamos mencionando, que es de la denuncia propiamente, de hacer la denuncia de que una persona falleció. La segunda etapa, que se llama de inventario y avalúo. La tercera etapa, que se llama de rendición de cuentas. Y la última, que se llama de adjudicación. Sin embargo, pues esta primera etapa es la importante, porque hay ocasiones en que, por ejemplo, fallecen el padre y la madre, lo que estamos platicando, si dejan bienes, si dejan propiedades, y transcurren 10, 20 años y los hijos no saben qué hacer. Están viviendo en las casas, están viviendo en los departamentos, pero legalmente no tienen ningún documento, no tienen ningún título que digan que ellos son los titulares, los propietarios, y no los van a tener hasta en tanto no se inicie el juicio de intestado, precisamente porque esto es de la forma en que legalmente se va a transmitir de una forma legal la titularidad, la propiedad de esos bienes que haya dejado la persona que falleció. Entonces, si estás en este supuesto, o si ocurrió este supuesto, el papá o la mamá fallecieron, no dejaron testamento, sí dejaron bienes, para que alguien se los pueda quedar de una forma correcta, de una forma legal, se debe de iniciar el juicio de intestado a través del escrito de denuncia de intestado, el cual se va a acompañar con el acta de defunción de la persona que falleció, el acta de matrimonio,
copia certificada del acta de defunción, copia certificada del acta de matrimonio, copia certificada de las actas de nacimiento del hijo o de los hijos debidamente registrados, y se presenta este escrito ante el llamado juez familiar. En la Ciudad de México así se le conoce, juez familiar, insisto, como hace un momento lo dije, en varios estados o entidades federativas también se le conoce así como juez familiar. El juicio de intestado, por ejemplo, si la persona que falleció tuvo su último domicilio, este es uno de los ejemplos o de las reglas más comunes porque se desprenden más. Si la persona que falleció tuvo su último domicilio en la Ciudad de México, la Ciudad de México, por ser casi un estado, una entidad, pero en comparación con, por ejemplo, con el Estado de México, pues es un territorio más chico. En la Ciudad de México existen unos juzgados propiamente en el centro de la ciudad, en donde independientemente si vivió, por ejemplo, en la alcaldía Magdalena Contreras o en la Gustavo Madero, hay unos juzgados que conocen de este tipo de juicios. Pero, por ejemplo, si la persona que falleció tuvo su último domicilio en algún municipio del Estado de México, pues va a depender. Entonces, para que vean, el Estado de México pues es más amplio. Posiblemente la persona tuvo su domicilio en Toluca y Toluca tiene sus propios juzgados familiares, pero hay otros municipios que físicamente no tienen juzgados en el municipio como tal, y como que se juntan 3 o 4 municipios y físicamente colocan unos juzgados para que conozca de esos municipios. Pero propiamente, si hablamos de estado o entidad, se va a tramitar dependiendo del último lugar en donde haya tenido el domicilio la persona que falleció. Es ante el juez familiar y se puede iniciar en cualquier momento. Si bien es cierto, hay ocasiones en que las personas tardan para iniciar este juicio, se pueden tardar años, 10 años, 15 años, pero este juicio se puede iniciar. Si somos muy estrictos, el derecho para iniciar este juicio nace en el momento en que la persona fallece. Tal vez no se va a iniciar al día siguiente, pero de que se puede, se puede. Se puede iniciar una semana, un mes. Lo recomendable es no dejar pasar tanto tiempo porque después pueden salir otro tipo de cuestiones que pueden hacer que este trámite pues se vea un poquito más complejo. El juicio de intestado, como lo dije, en el entendido de que si la persona que falleció tuvo descendientes y únicamente lo vamos a cerrar en los hijos, lo puede iniciar cualquiera de ellos. Si están todos de acuerdo en iniciar el juicio de intestado, lo pueden iniciar todos en conjunto, pero muchas veces existen ahí algunos conflictos o a veces por distancia no viven juntos. Uno solo lo puede iniciar, pero esa persona que lo inicie le deberá informar en su escrito al juez, le informa en su escrito al juez que hay más hijos, proporciona los datos, proporciona su domicilio. Esta es la primera etapa, insisto, se hace el escrito, se acompañan los documentos que ya mencionamos, lo pueden iniciar todos en conjunto, los hijos debidamente registrados, hijos o hijas debidamente registrados, todos en conjunto, que sería lo más recomendable porque es un procedimiento más rápido, o lo puede iniciar uno solo cuando por cuestiones físicas o a lo mejor por conflicto no lo quieren iniciar todos. Y en este tipo de juicios se le expone al juez que la persona falleció, que las personas que están promoviendo el juicio pues son los descendientes más cercanos, los hijos, que no dejó testamento. Se le informa al juez que son las personas consideradas que tienen derecho a heredar, que no hay más hijos. Y se menciona que no dejó testamento. Aun y cuando se menciona y ustedes puedan decir que con certeza no dejó testamento a la persona que falleció, el juez, una vez que recibe su escrito, ordena, en el entendido de que su escrito va bien con los datos precisados para promover este tipo de juicios, el juez ordena que se envíen oficios al Archivo General de Notarías, principalmente, y al archivo judicial de esa entidad.
El objetivo de enviar oficios a estas instituciones es para que ellos informen si dentro de sus archivos existe o no testamento. Hay ocasiones en que sale que sí hay un testamento y ese testamento lo tienen que enviar al juzgado. Ha habido ocasiones en que efectivamente se encuentra que sí existe un testamento, pero hay ocasiones en que ellos informan que efectivamente la persona que falleció pues no dejó testamento. En este tipo de juicios, en la primera etapa que estamos diciendo, donde se hace la denuncia, donde se le informa al juez que la persona falleció, y hay una etapa en esta primera parte en que se tienen que presentar mínimo a 2 testigos que le van a informar al juez que conocieron a la persona que falleció, y quienes están promoviendo el juicio pues son los que se consideran o son los que tienen derecho a heredar. Se les va a hacer unas preguntas por medio de su abogado, incluso el mismo juez les puede preguntar si conocieron a la persona que falleció y si conocen a las personas que están promoviendo el juicio. El objetivo de esta primera parte es que el juez declare que efectivamente las personas que presentaron el escrito de denuncia de intestado son las personas que tienen derecho a iniciar este juicio y posteriormente en las otras etapas pues a heredar ya en la última etapa. Insisto, esta etapa es la más importante porque hay ocasiones en que los hijos, hijas, no saben qué hacer. Fallecieron ya el padre y la madre, siguen viviendo en el mismo domicilio, pero pues no saben qué hacer para poder obtener la propiedad, la titularidad de esos bienes. Es a través del juicio de intestado, obviamente, una vez platicado con la asesoría respectiva para ver si el juicio se va a tramitar como lo estamos platicando en el video o si va a tener alguna variante. ¿Por qué? Porque hay ocasiones, insisto, en que posiblemente falleció el padre, sí hay bienes, falleció el padre, no dejó testamento, sí hay bienes, pero sobrevive la madre. Entonces el juicio va a tener una pequeña variante, como lo dije hace un momento. Hay ocasiones en que ya fallecieron el padre y la madre y se puede iniciar el juicio de intestado de forma, si bien es cierto, separada, pero simultánea. Y hay ocasiones en que, por ejemplo, fallece el padre, se tardaron en iniciar el juicio de intestado los hijos, y en ese que se tardaron en iniciar el juicio fallece uno más, entonces este juicio puede tener otra variante. De forma general, entonces sería que si fallece el padre y la madre sin dejar testamento, pero si dejaron bienes, serán sus descendientes, los hijos o todos los hijos debidamente registrados por la persona que falleció, quienes tienen derecho a iniciar el juicio y en su momento a heredar. Obviamente tienen que acreditar esa calidad de que son hijos o hijas de la persona que falleció. Este juicio se tramita en cualquier momento, lo correcto es iniciarlo lo más pronto, es a través de un escrito, una denuncia de intestado, y se tramita ante el llamado juez familiar. Se exhibe acta de defunción de la persona que falleció, copia certificada de acta de defunción, copia certificada de acta de matrimonio si estuvo unida al matrimonio, y copia certificada de las actas de nacimiento del hijo o todos los hijos debidamente registrados de la persona que falleció. Y, insisto, es ante el juez familiar y se puede tramitar en cualquier momento. Espero que esta información te sea útil, que te sirva, o si conoces a alguien que le pueda servir, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Agenda tu asesoría por WhatsApp, envíanos un mensaje de texto o de voz por WhatsApp para informarnos tu caso. En la brevedad te damos respuesta para que podamos agendar una asesoría en persona. Te quiero agradecer
por ver este video.